Hola a todos, de nuevo con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de la semana. Esta es una gráfica de 40.000 transacciones. Estamos en este proceso. El análisis simple de lo que muestra el mercado es un comportamiento clarísimamente bajista que pasa a ser un periodo de transición acompañado de un patrón de desgaste, un hombro, cabeza a hombro, este comportamiento en V claro y este testeo alrededor de los 3.900 y 3.850 para empezar un recorrido fuertemente alcista superando el pivote anterior de los 4.100, nivel de precios importantísimo. Y empieza ahora una secuencia lateral, no llamaría micro tampoco, pero ya no tan amplia como esta, en donde está en un proceso de indecisión, de continuar la tendencia o de no ser capaz de hacer un nuevo alto y cambiar la dirección y devolverse por completo. En ese proceso de indecisión, al ser un mercado lateral abierto, pues hay muchos tipos de secuencia, que es justamente lo que vamos a evaluar en este momento. Pero básicamente en la estructura amplia, esta semana tuvimos un proceso de indecisión en el mercado. Entre los valores de esto sería 4.170 aproximadamente y 4.100, incluso un poco más abajo, 4.075 sería ese proceso de lateralización inmediata del mercado, pretendiendo un cambio de tendencia tal vez para llegar a este nivel de precios objetivos que son los 4.300. En ese orden de ideas vamos a la estructura. Bueno, esta es la del viernes, pero vamos a evaluarla desde el 30, que sería más o menos aquí. El mercado entonces llegaba hasta este máximo, 4.200, y rompió en una secuencia clarísimamente bajista. Aquí no lograba hacer un nuevo mínimo, pero en la apertura, clarísimo precio de apertura aquí alrededor de los 4.140, 4.139 exactamente, rompen un fuerte impulso bajista. En ese fuerte impulso bajista lo hemos estudiado semana a semana, buscamos aproximadamente el retroceso profundo, pero no logra hacer un nuevo mínimo, al menos no de forma inmediata. El mercado vendría a hacer un retroceso mucho más profundo al mínimo, al precio mínimo del premercado, para ahí sí pretender una dirección bajista en donde se presentó una secuencia de tendencia tranquila bastante evidente, hasta aquí cuando ya no respeta la banda media y se va fuerte en la dirección opuesta, genera una sobreextensión y se apoya de nuevo entre los 4.122, que viene siendo el punto del mínimo del premercado, para seguir la secuencia alcista, en donde además coincide con esa zona de retroceso profundo. Aquí no se da la tendencia tranquila necesariamente, aunque hay un nuevo alto, genera un desgaste y llega al precio de apertura de nuevo. Ese precio de apertura va a ser usado bastante en este día, pero entonces hasta ahí ya no tenemos un mercado bajista y no tenemos un mercado alcista, tal vez una secuencia lateral abierta, que aquí se definiría, encontraría pues de nuevo un soporte, y ahora sí tenemos el comportamiento alcista con un retroceso mucho más profundo. ¿A dónde? Precio de apertura, 4.139. Entonces ahora vemos que la secuencia es mucho más amplia aquí, tendencial, y aquí se genera el desgaste y el fuerte impulso general. Y como este recorrido es tan amplio, si yo hago un contraste, por ejemplo, si esto es sobreextendido, pero esto es mucho más sobreextendido, pues en escala anticipamos ese retroceso profundo, que es aquí a la zona de retroceso profundo, en el punto de reacción provisional del premercado, y aquí pues al precio de apertura con retroceso mucho más amplio, naturalmente en escala a este comportamiento tendencial anterior. El mercado entonces sigue su secuencia, genera un comportamiento lateral, aunque nada más se forma el soporte ya aquí al final y hace un nuevo alto. Aquí buscar una entrada tal vez como continuación, aunque no ha superado realmente o de forma contundente el pivote anterior, y tal vez estos largos como tendencia tranquila anticipando que siga el comportamiento alcista. Aquí sobreextiende ante la sobreextensión que anticipamos. De nuevo retroceso profundo, pero ocurre lo mismo que acá. No logra hacer un nuevo alto y busca la banda externa, pero cambia por completo su dirección. Si ustedes observan, aquí tenemos esta área, que es más o menos acá, y el mercado en este momento no es capaz de hacer nuevos saltos desde la banda externa y empieza a testear este nivel de precios y se sobreextiende en ese recorrido. Y aquí es cuando es importante ver la escala. Hay un máximo, hay un mínimo mayor al pivote anterior, o sea, seguimos en la secuencia alcista, genera de nuevo el desgaste,
estas entradas en largo, pero aquí ya se genera un proceso de compresión mucho más claro. O sea que estamos en un proceso de indecisión, un mercado completamente indeciso ya para el cierre de este día. Estas entradas son buenas, aunque ante ese proceso de indecisión sale más complejo determinar la secuencia direccional más probable del mercado, pero por lo menos en la sesión de la mañana hubo entradas bastante claras en el contexto como para poder sacar un resultado en positivo. Ya en la tarde fue un poco más complejo, ya aquí evidentemente esa compresión termina, el mercado se devuelve prácticamente hasta el máximo de la sesión anterior, superando este punto de reacción provisional que son alrededor de los 4.155, 156, pero aquí hay un muy buen trade, podríamos llamarlo así. El mercado sobreextiende, viene el retroceso profundo en donde converge con el área y el inconveniente es que aquí falla ya para hacer un nuevo alto. ¿Y qué ocurrió antes? Y ahí es donde es importante hacer el análisis de la estructura del mercado alrededor de los valores sobre los cuales responde el mercado. Viene hasta este punto, intenta, no logra hacer un nuevo alto y ¿qué hace? Rompe el área y se apoya de ella. Entonces podríamos proyectar lo mismo acá, rompe el área y que buscamos un apoyo en la misma, entendiendo esto como un falso rompimiento o un desgaste claro del mercado, y si el desgaste es alcista, pues la dirección probable es bajista. Es cuestión de un poco de lógica. Aquí entonces hay un excelente trade en corto que se desenvuelve en un comportamiento volátil y en un fuertísimo impulso general, en donde en primera instancia funciona la banda media, aunque no me parece el mejor punto de entrada. Después viene el retroceso profundo y ya llegando a los 4.100, que es nivel de precios macro importantísimo, pues funciona el retroceso profundo, pero no hace un nuevo mínimo, aunque aquí hay una distancia suficiente como para no llevarse una pérdida. Termina siendo entonces un retroceso mucho más amplio. Claro, el retroceso de todo este recorrido termina siendo mucho mayor. Calculémoslo en términos de Fibonacci. Desde acá, desde donde empieza el recorrido, hasta este punto, bueno, podría ser alrededor de los 38.2. Incluso si yo extiendo esto tal vez un poco más, desde aquí, o llevémoslo por completo desde donde empezó el recorrido bajista, vendría siendo del 23,6 desde el recorrido más amplio. Pero entonces está entre esos dos valores en donde se pretende que el mercado continúe. Ya cuando el mercado hace un retroceso por debajo del 50% de los niveles de Fibonacci, ya uno interpretaría con mayor probabilidad un cambio de dirección que una continuación en la dirección. Mientras se mantenga entre el 38 y el 23, uno anticiparía que siga ese recorrido bajista. Obviamente nos enfrentamos a esta pared fuertísima que son los 4.100 y uno podría tomar el corto, pero buscándolo aproximadamente allí para evitar que el mercado desde acá entonces luego cambie su dirección por completo. Evidentemente funcionaría, seguiría bajando, el mercado genera la sobreextensión, el retroceso profundo, comportamiento clásico y después, claro, ya más tarde en la progresión tendencial, pues el mercado pierde fuerza y lo que tiende a funcionar es la banda media en ese comportamiento tendencial tranquilo. Aquí hace un poco un retroceso profundo y si ustedes ven este tipo de secuencia, pues se repite, el mercado cambia la estructura bajista, vendría siendo esta de acá, y después se proyecta exactamente aquí y vendría a testear los 4.075. Nivel de precios muy importante. Los 4.075, si yo me voy aquí a lo más macro, pues evidentemente eso es este punto que lo podríamos llamar como el cuello del patrón de comportamiento de un cambio de dirección, donde se apoyaría el mercado para seguir el recorrido alcista. Ante ese testeo a los 4.075, pues es más complejo seguir tomando posiciones. El mercado intenta de nuevo, hace un tercer testeo y no lo logra, y aquí cuando hace un nuevo alto de forma contundente ya podríamos hablar del cambio de dirección. Entonces empieza a generar estas continuaciones clásicas y estos testeos de continuación. El mercado rompe y viene y testea y sigue el recorrido alcista, y aquí hace exactamente lo mismo. Vean este largo. Lo que pasa es que aquí el testeo ya no se lleva a cabo, pero aquí se abría claramente un target. Aquí el mercado no es capaz de seguir el recorrido y haría una onda semicircular mucho más amplia, llegando a la banda externa y dándonos ese excelente trade legacy, anticipando que al menos llegue a la banda externa o al pivote anterior, dándonos ese buen trade. Ya después no lograría hacer nuevos saltos, de ahí que esta X acá no supera los pivotes anteriores. Se vuelve entonces esto un periodo de transición para probablemente un cambio de tendencia que se lleva a cabo hasta el cierre de la sesión, cambia su dirección. Ya después, para el 2 de junio, que vendría siendo el jueves,
el mercado vuelve a este punto máximo, porque recuerden que aquí hay un área, no es un punto exacto. Entonces vuelve a este punto máximo y responde de nuevo en un recorrido bajista. La primera posición válida y muy buena es este retroceso profundo como trade de continuación. El mercado sobreextiende, compensa esa sobreextensión y hace un nuevo mínimo. Lo interesante es aquí, cuando no logra hacer este nuevo mínimo, nos forma ya un área de soporte. Y cuando regresa hasta acá, nos forma ya con estos dos pivotes el área de resistencia. ¿Qué es esto? Comportamiento lateral clásico. ¿Qué hace sentido en un comportamiento lateral clásico? Extremos y reacciones a los extremos. ¿Qué reacciones a los extremos? Fobos, desgastes y rompimientos legítimos de esas áreas. Entonces, básicamente sería ir de un lado a otro, aprovechándose de ese comportamiento lateral del precio. Entonces, los extremos es lo que hace sentido. Este es un muy buen trade de testeo, reconociendo esto como un falso rompimiento. Este es el testeo después del falso rompimiento, viendo las reacciones a las áreas. Y eventualmente el mercado rompe fuerte, desacelera sobre los 4100, donde creo que hay una muy buena posición, y falla para hacer esa continuación y responde de manera muy volátil. Entonces aquí es interesante. Cuando el mercado falla en ese comportamiento muy volátil, reingresa este comportamiento lateral. Hablo de este periodo de transición, déjenme ver si puedo agarrar esta área. No voy a poder, aquí ya. Acá. Entonces reingresa esa lateralización, y cuando reingresa la lateralización y al no lograr hacer un nuevo alto, pues aquí viene estando este muy buen trade de testeo al nivel de precios de resistencia, anticipando evidentemente que llegue al nivel de precios de soporte. Otra muy buena posición sobre el extremo. Básicamente este trade, pero en una escala más amplia y en el recorrido opuesto, que es lo mismo que ocurre acá. El mercado de nuevo hace nuevo mínimo, se devuelve por completo, y como se devuelve por completo, el soporte hace sentido y nos venimos hasta el nivel de precios de la resistencia, en una secuencia además que también es completamente operable, que es una tendencia tranquila de banda externa a banda media. Aquí ya tomar el trade en largo me parece un poco complejo, porque sería enfrentarse directamente al nivel de precios de resistencia, y lo probable, dado el contexto, es que se devuelva por completo. Finalmente lo rompe, dándonos esta muy buena entrada. Este viene siendo ya un rompimiento legítimo. Vean la diferencia en la volatilidad de ese tipo de rompimiento, y la estructura se vuelve alcista y bastante clara. Básicamente trades de continuación en retrocesos profundos. Este no, este sí es un trade de continuación en donde el mercado llega a esa zona de retroceso profundo y sobreextiende. Lo mismo hace aquí. Sobreextiende, retroceso profundo, va escalando poco a poco, desacelera y para arriba. Y viene después esta zona de retroceso profundo, y aquí no logra hacer un nuevo alto de forma inmediata. Entonces el patrón se vuelve más amplio. Entonces, ¿cómo se vuelve más amplio? Viene acá, no hace nuevos altos, pero viene a la banda externa y genera las posiciones de desgaste, y después el trade a la banda media, en donde nos apoyamos en este pivote anterior. Entonces, entendiendo que la secuencia cambia, que ya no es que primero era este, y ahora ya se vuelve un poco más amplio, pues es cuestión de adaptarnos. Entonces, al siguiente movimiento, este no es el más probable en retroceso profundo, sino buscar la banda externa o por lo menos el desgaste. Y finalmente es lo que ocurre, que es este de acá. El mercado ya va perdiendo fuerza a medida que avanza la progresión tendencial del mercado. Este pierde fuerza, viene a la banda externa, genera el desgaste y después el trade a la banda media, que coincide con este pivote anterior. Exactamente lo mismo que acá. Sigue el movimiento alcista, viene y hace este testeo también en una estructura mucho más amplia y genera trades a la banda media ya más tarde en la tendencia, en un mercado menos pronunciado, en un comportamiento tendencial tranquilo. Y para el día viernes el mercado se devuelve por completo. Recuerden, estamos en ese proceso de indecisión, que es básicamente esto. Este proceso de indecisión, estamos yendo de un lado para otro. Entonces, claro, ya llegamos a este extremo, se devuelve por completo, la expectativa cambia y anticipamos que este recorrido anterior del día anterior pues se cancele en la sesión de hoy. El mercado en la apertura hace un comportamiento lateral clásico de nuevo, cerrado por el movimiento directo entre los extremos, y entonces el primer trade muy bueno, al igual que en el día anterior. El mercado hace el recorrido bajista desde acá, pero ya después no logra hacer nuevos mínimos, que es exactamente lo que ocurre acá, o por lo menos no los hace de forma inmediata, pero sí hace un máximo menor. Por lo tanto, esta entrada me parece interesante hasta que no logra superar este pivote, y cuando se devuelve por completo hasta acá, pues ya tenemos un área de soporte con estos pivotes hasta aquí formados,
y un área de resistencia que hace sentido los extremos, simple y llanamente. Y después empieza a haber una compresión bajista. El mercado rompe y cuando rompe hace el retroceso, como fue un movimiento sobreextendido, hace el retroceso muy profundo, desacelera, excelente para tomar la posición, mucho mejor, aún más confirmado, y nos daría evidentemente el movimiento bajista. Esta entrada para mí la más evidente, clara y mejor entrada del día de ayer viernes. El mercado entonces aquí busca la banda media. La banda media no me parece el mejor punto de entrada. Sería enfrentarse además a los 4100. Me parece mucho mejor en una estructura mucho más amplia, anticipando que vuelva a los 4100, y después aquí se genera básicamente otro periodo de transición. Y aquí estaría el rompimiento legítimo al área. Vean cómo rompe y vean que retrocede mucho más lento y desacelera sobre ese nivel de precios importante, lo que nos permite anticipar que este es un rompimiento legítimo, a diferencia de lo que es un falso rompimiento en donde el retroceso es mucho más volátil y funcionaría perfectamente. Después el mercado aquí sobreextiende, la banda media no es un buen punto de referencia ante la sobreextensión, no desacelera en zona de retroceso profundo y nos evitamos esa pérdida innecesaria, y el mercado empieza un comportamiento bajista que anticiparíamos sería como unas ondas semicirculares mucho más amplias, buscando la banda externa. El desgaste no llega a la banda media, pero pues claramente había una línea de tendencia donde ocurre aquí exactamente lo mismo, llegando objetivamente de nuevo a los 4100 y al final generando un comportamiento ya lateral. No hace nuevos mínimos y podríamos hablar de un proceso de compresión alcista, aunque me parece muy pequeño todavía y no con los suficientes pivotes para llamarlo así. Esas serían las diferentes estructuras, comportamientos y posiciones que hicieron sentido en esta semana. Si tienen cualquier pregunta y hacen parte de la academia, saben que estoy en coaching, y aquellos que quieran hacer parte del grupo de estudio de nosotros en DTA pueden enviar un correo a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.